Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Change TV, Diálogos con Causa. Y hoy tenemos un gran invitado con el cual vamos a romper varios paradigmas, vamos a pensar fuera de la caja y es Paco Mercado. Bienvenido, Paco. Muchas gracias, Rafa, por recibirme y me siento como en casa. Sí, no, aquí es tu casa. La verdad, hay muchos temas que platicar contigo. Y antes de que iniciamos, nada más solamente voy a platicar algo, una actividad que hicimos en la semana. Estuvimos en la Escuela del Poder Judicial. Tú conoces muy bien de ciencias políticas, de administración pública. Estás tomando un diplomado en equidad y hablamos sobre eso, sobre el tema de violencia de género, sobre todo este mes, obviamente el movimiento 8M. Nos fuimos todo el recorrido histórico desde el México prehispánico, la colonia y cómo la mujer vota hasta el 53, ¿no? Y que hoy tenemos la primera presidenta de México. Pero bueno, eso es parte, pero ya entrando en materia, porque de verdad hay muchos temas que platicar y vamos a romper el hielo con algo que hice mi investigación, ¿eh? Gracias. Y pues cuando vi algo que ahí muy polémico, le vas a la América. Dicen que un buen tlalnepantlense, yo soy de Tlalnepantla, tú Sí, lo sí, sabes sí. bien, un buen tlalnepantlense le tiene que ir a la América y la verdad siempre es polémico y creo que me gusta un poco esta parte de que o nos aman o nos odian, pero no nos son indiferentes y la verdad soy bien de hueso colorado. Sí, sí, lo sé. A ver, quiero que le platiquemos a la audiencia y algunas cosas que tengo duda. Por ejemplo, sé que hay barras y que está la Monumental. ¿Cuáles barras hay? Grupos de animación, como ahora le dicen para no intentar copiar, Ah. dicen que esto de Grupos de barras, animación. grupos de animación para que se escuche más bonito y no tengan Sí, sí, problemas. sí. La verdad, me parece que había dos que eran como las más importantes. Bueno, era la Sí, sí. Monumental, que era la más La más importante. importante. Se dividen, se genera el ritual del caos. Sí, Ritual del Caos. Un nombre tampoco Sí. tan bonito, pero Sí, es el sí, ritual del sí, caos, sí. la Monumental. Pero sinceramente, y lo digo con gusto, en Sí. México no ha permeado tanto ese tema de las barras. Y qué bueno, pues yo tengo mi abono. Cada Claro. 15 días intento ir al estadio con mi papá, pase lo que pase. Y es muy gratificante ver que es muy familiar. En la semana Sí. veíamos escenas en CEU, no sé si viste, Sí, sí, a sí. un aficionado de Toluca que le aventaban cerveza. Sí, 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 Es sí. lamentable. Yo Sí, preferiría, y qué bueno, que en México sea un ambiente totalmente familiar, sí, a más de las barras. Que qué bueno que hay grupos de animación sí, y muchos sí. son muy válidos, pero si algo rescato del fútbol mexicano es que todavía permea Sí. este ambiente familiar. Ambiente familiar. Y estaba viendo en la historia de cuando se hizo el Estadio Azteca, ¿no? Obviamente que no tenían tanta fe y que hoy, pues, viene el Mundial. Entonces, ¿qué? O sea, pero ¿por qué le da a la América? ¿Tu papá le va a la América? O sea, ¿es un patrón de Mira, conducta o por qué? al revés, normalmente uno hereda el equipo del papá, ¿no? Si Sí, mi papá le va a la América, yo le voy a la claro, América. Yo al claro. contrario, mi papá, yo cuando crecí, mi papá le iba al Toluca. Ok. Mi papá, si bien es norteño, crece en Toluca y él era Sí, sí, Toluco, sí. Toluco de esos que se quitaba la playera, iba a Sí, sí, apoyar sí, con la la perra perra brava, brava. todo eso, literal. Claro. Yo crezco en Toluca, mi papá trabajaba en Toluca, yo Sí. nazco en Tlalnepantla, estoy en el kinder en Tlalnepantla y después toda la primaria la hago en Toluca. Ok. Pero tú te acordarás mejor que yo, una Sí. época del Toluca de Cardoso, Sí, Vicente sí, 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 Sánchez, Vicente Sánchez. Paulo da Silva, Sí. Fueron campeones. Cristante, Fueron campeones como 5 o 6 cinco o veces. 6 veces. Impresionante. Y el América, bueno, era una América de pena. Sí. América que fue último lugar de la tabla. Yo creciendo me hacen una burla los tolucos, la verdad, Sí. y más los del fútbol, son burlones a morir. Sí. Burlones a morir. Y me hacen una burla de niño que no te puedes imaginar. Y yo creo que eso le generó empatía a mi papá, de decir, oye, no quiero que mi hijo sufra. Y mi papá, en vez de seguir con el Toluca, se cambia a la América para apoyarme. Ok. Y desde que mi papá Ok. desde que mi papá se cambia a la América para apoyarme, el Toluca ha sido campeón. Bueno, ahora es bicampeón, Sí, pero sí, ha sido sí. campeón 2 veces y el América 5 veces. O sea, Sí, sí, le sí. salió bien la Le jugada. salió bien la jugada. Hay que, ese olfato, ¿no? Ese olfato a Ese veces que debes de olfato. tener. Y también otra, tu pasión, te investigué, los Lakers. ¿LeBron o Magic Johnson? La verdad, Ah, LeBron LeBron. James, la verdad. Y si me preguntas LeBron y Michael Jordan, también te diría LeBron. ¿En serio? Yo, mis grandes pasiones es el deporte, pero sobre Sí. todo el fútbol y el básquetbol. Pero LeBron, ¿por qué más que Michael Jordan? O sea, si comparamos su vida a los que nos están viendo, ¿cuál es tu argumento para defender a LeBron James? Yo creo que un deportista se debe concebir como una persona excelsa adentro de la cancha y aún más perfecta fuera de la cancha por el ejemplo que tiene que ser. Ok, Poca gente habla que Michael Jordan fue un sí, deportista muy polémico, poca gente sí, habla, inclusive se comenta que cuando él se va a jugar béisbol, sí, en realidad
fue suspendido por la liga por temas de apuestas y le dijeron para blanquear la liga, porque la imagen de la liga, no podemos negar que él fue el boom. Claro. Vete a jugar béisbol, va a ser tu suspensión. Temas de la muerte de su padre muy escabrosos. Y LeBron James es un ejemplo de persona de disciplina. Tiene 41 años. Ayer perdimos contra los Nuggets, pero viene de promediar un triple doble, más puntos. Ayer rompió el récord de mayor goles de campo a los 41 años. O sea, historia de vida, entonces. Una historia de vida. Una historia de vida. Ahora, veo que, a ver, esa gorra, esa M, a ver, explícanos. Pues, como sabes, estamos en época de la Serie Mundial de Béisbol. Hay que apoyar a México. México tiene una gran selección de béisbol actualmente. Yo, si nos pudiéramos poner a analizar, creo que es la cuarta mejor. Creo que está Japón, Estados Unidos, Dominicana, que tiene a Vladimir Guerrero, que es un jugadorazo. Estuvo a punto de quitarle a los Dodgers ahora las finales. República Dominicana siempre, históricamente, ¿no? Ha tenido buenos jugadores. Y eso digamos que es el top número 1 de equipos, los 3 primeros. Y abajito, pisándole los talones, está Venezuela, México y Puerto Rico. O sea, si hablamos, perdón que te lo si hablamos de béisbol y te digo el número 34. Pues Valenzuela, ¿no? No es de mi época, pero Valenzuela, claro. O sea, llega a tu mente. Entonces, o sea, ves el deporte, te gusta el deporte y haces deporte. Lo practico, yo toda la vida practiqué básquetbol. Sí, claro. Me hubiera encantado practicar fútbol, pero con mucho iniciativa, te lo digo, fui malísimo para el fútbol. Sí. Soy zurdo, pero tengo 2 pies izquierdos muy gañón. Entonces, a mí me hubiera encantado dedicarme al fútbol o mínimo jugarlo más. Lo mío era con las manos. Entonces fue el básquetbol. Yo tuve la oportunidad de ser becado en la universidad gracias al básquetbol. Siempre lo practiqué. Ya ahora nada más me gusta correr, ir al gimnasio. Siempre me ando moviendo, que si juego tocho, que si juego la reta de fútbol, todo. Pero practicar el deporte creo que te forja, te da disciplina, te hace cambios físicos que te hacen sentir mejor contigo mismo. Claro. Muchas cosas te da. Fuiste director del deporte. Dime un caso de éxito que tuviste siendo ya director, entrando a esa parte, a esta semblanza, esa trayectoria profesional en la administración pública. Algo que creo que fue un caso muy exitoso, que aparte debo decir que no fue idea mía. El presidente en ese momento, igual que ahora Raciel, me dijo, se me ocurre esto, ¿tú cómo lo puedes traducir? Que ahora te lo platico. Y fue un total éxito, que es que llevar el deporte a las comunidades. Estábamos acostumbrados a siempre invitar a la gente a los deportivos. Oye, ven al deportivo, están las clases, todo. Pero me dice el presidente Raciel, oye, si la gente, Tlalnepantla, tenemos el tema de Oriente, que hay comunidades muy altas donde pues no hay deportivo cerca, o la gente tendría que desplazarse para poder llegar al deportivo. Entonces me dijo, ¿cómo le hacemos para que estas personas puedan ir al deportivo, o puedan hacer deportes? Era un buen reto. Era un buen reto. O sea, la pregunta de él era, él me dijo, ¿cómo llevo el deporte comunitario? Quiero. No fue como, quiero que las personas del punto más alto de Oriente puedan hacer deporte. Buen reto. Yo dije, bueno, seamos sinceros, el deporte más fácil de poder practicar es el fútbol. Dije, bueno, de entrada tenemos ahí ya el fútbol. Dije, ¿cómo le hacemos? Bueno, en vez de llevar a la gente o ver alguna manera de transportarlas, llevemos canchas de fútbol rápido ajustables a las comunidades. Entonces, logramos hacer canchas de fútbol 7, pero que aparte se podían recortar, se podía hacer si el espacio no te daba, si la explanada de la calle no te daba, se hacían canchas de fútbol 5, hacías torneos todo el día, o sea, jueves y viernes, por ejemplo, se inscribían los chavos, jugaban ahí, se iban eliminando y el fin de semana eran como las finales, un mundialito como les conocen. Fue un caso de éxito. Impresionante, de ahí la gente fue muy feliz, de ahí, pero aparte de ahí varios chavos se empezaron a meterse más al tema y empezaron a hacer pruebas, visorías en equipo. Porque visorías. O sea, llegó hasta eso. Llegó uno o dos chavos que lograron de ahí poder. Ya después no les di el seguimiento, la verdad, si se pudieron quedar o no, pero me consta que fueron a hacer las visorías, todo. Porque a lo mejor chavos que nunca habían pateado un balón, pero les llevaste ahí y, me gusta, y sinceramente hay mucho talento. O sea, digamos que el maestro Raciel, en esa visión adelantada de ese proyecto, hizo un binomio, dijo, ¿cómo hago esta política pública, no? Y claro, fue una política pública. Era un reto, ¿no? Fue un reto, él me dijo el qué, y ahí vimos cómo solucionarlo. Bueno, ese proyecto muy bueno, y creo que se puede seguir replicando en todo el país, y más que nada hoy que viene el Mundial, aparte de prevención de adicciones, conductas de riesgo, que pasen menos tiempos en las redes sociales. O sea, el proyecto del deporte, muy interesante, un caso de éxito que tuviste ahí. Ahora, en planeación, también investigué, obviamente en planeación tuvieron ahí un premio, el Ayuntamiento de Tlalnepantla. ¿En qué consiste ese premio? Claro, el premio que nos da el YAPEM es el tema de, yo me preguntaba, siempre
estamos acostumbrados a que los PBRs, tú los has Sí. trabajado, la gente que a lo mejor no sepa qué es, pues son las metas que cada área de la administración pública tiene que hacer para poder dar un seguimiento correcto a sus actividades. Claro. Digamos que sería la forma más coloquial de decirlo. Pues siempre es un papelerío, siempre, y más ahora que me toca ser director de planeación y que me toca verificar a todas las áreas, Claro. se vuelven Claro. unos mamotretos, unas Sí. carpetas, así que hay que firmar, y oye, que me preguntaría el presidente o cualquier ciudadano tendría la duda, ¿cómo va la directora de las mujeres? Claro. O ¿cómo va el director del deporte Claro. en esta meta? Pues hay que irte al clavado, hay que ir a buscar, Sí. hay que sacar el PBR, observarlo. Sí, 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 sí. Sí, ¿cómo hacemos esto? Y cómo parte con las nuevas tecnologías, ayuda a inteligencia artificial. Creo que ahora que también no hay que tenerle miedo a la tecnología, Claro. sino hay que saber cómo ayudar, que nos ayude, llevarla de la mano. Dije, hagamos un tablero de control para que el presidente en tiempo real tenga este tablero con todas las metas actualizadas desde la base de datos, desde una computadora y ya no O sea, desde estos papeles. El presidente lo puede tener en su teléfono. en su teléfono, en su pantalla, un tablero de control, donde nosotros cada que hacemos una carga puede decir cómo va la dirección de planeación, para Sí, ponerme en mi ejemplo. planeación. Lo ve en Sus metas, lleva esto de ejecutado de presupuesto, esto de cumplido en metas. Oye, servicios públicos, que es un tema que a lo mejor a mucha gente. Claro. Oye, servicios públicos, estoy aquí viendo en tiempo real en ese tablero de control que vas mal en alumbrado. Sí. Por favor, ayúdame. Y eso también pues nos permite en tiempo real tener capacidad de respuesta. Sí, sí. Imagínate que esperáramos 3 meses o que esperáramos a que contáramos el documento o el archivo o cada carga trimestral para poder control o para poder intentar solucionar algo. Creo, amigo, que la ciudadanía, y más en municipios como Coacalco, como Tlalnepantla, en municipios de primer nivel, y no de primer nivel que haya de segundo o tercer nivel, sino que tienen mayores retos por la población, necesitamos estar todo el tiempo moviéndonos. No podemos estancarnos, no podemos quedarnos pausibles. Todo el tiempo tenemos que estarnos moviendo y creo que como servidores públicos de esos municipios nos exigen estar inventando, estar innovando, de todo. Veo que hoy, por ejemplo, el maestro Raciel siempre está una persona que está en territorio y obviamente tener esta información, pues de alguna manera sabe el avance, sabe. Me preguntaban ayer, bueno, ¿y cómo solucionamos los retos? Dijiste algo importante de los servicios públicos. ¿Qué piensas de la profesionalización, del perfil? Tú que estás en planeación, el perfil del director, la ley orgánica municipal, no todos les pone una certificación. Hay casos específicos. Hay casos específicos. Pregunta, Paco, ¿no deberían de tener todos una certificación? ¿Todos tienen un presupuesto? Yo creo que será muy bueno. Creo que será plausible esta iniciativa. Yo justo hace poco me entrevistaron y me preguntaban algo parecido y les decía, creo que desde Congreso del Estado deberían de impulsar esto. Te cuento aparte un caso que siempre donde me dan el espacio y lo agradezco como para poder hablar, lo digo. Es curioso, pero a la vez lamentable, que en el Estado de México la ley como está de planeación, primero se presupuestúa y después se planea. Cuando todos sabemos que el ciclo de planeación es primero planeas, después la parte del presupuesto. No, aquí en los municipios. ¿Aquí es al revés? Aquí es al revés. Nosotros inicia una nueva administración. Primero, tú lo sabrás, como edil, primero aprueban ustedes el presupuesto. En febrero aproximadamente y hasta marzo aprueban el plan de desarrollo municipal. Entonces, primero van a ver cómo se gastan el dinero y después van a planear. De entrada, creo que tenemos un vicio de origen ahí. Entonces, yo siempre le hago un llamado a las autoridades locales para que revisen eso y veamos de qué manera pues hacemos las cosas bien, porque te aseguro que si primero planeamos y después vemos la parte del presupuesto, mayor sentido tendrá lo que queremos hacer. Y mayor resultados. Ahora, ¿cuáles crees que son los retos? Hoy meterte tú a la dirección de planeación, pues es un área donde ves todo el tablero de control. Entonces, ¿cuál es el reto de los alcaldes, de los presidentes municipales? O sea, no todos tienen esa visión de revisar, de que tengan conocimiento de la administración pública, de que sepan de políticas públicas. ¿Cuál es el reto? Porque hoy los ciudadanos quieren resultados y es una sociedad cada vez más crítica. Entonces, parte de ese reto de los servicios públicos y del deporte es que el presidente esté en constante comunicación con los directores. ¿Tú le facilitas esa información? Totalmente, creo que, y el presidente Raciel lo dice muy bien, hay que comunicar, la gente tiene que saber qué se está haciendo, porque es muy importante, como tú le dices, cada vez la gente es más política, antes a lo mejor había un poco de menos interés, hoy con redes sociales, con todo, aparte cualquiera, si pasas por tu calle y ves un bache, lo subes a tus redes sociales y ya estás generando interacciones, la gente está viendo que no se está haciendo algo, entonces es más difícil también y que bueno, nos da más exigencia
que te repito, qué Claro. bueno, porque eso nos da más responsabilidad para poderla cumplir. Y creo que justo darle estas herramientas, darle este tablero de control al presidente, ayuda a que él pueda comunicar. A que si él llega, no sé, por ejemplo, a Barrientos, él Sí. llega a cualquier comunidad de nuestra ciudad, pues él ya sepa que con las metas y con esto, ahí hay problemas Sí, a lo mejor de ¿cuáles son agua, los de luz, retos, cuáles son los problemas? retos y Claro. también de qué manera los va a solucionar. Entonces, el principio es de un gobernante, comunicar es gobernar. Y entonces esa parte de comunicación, efectivamente, muchas veces no se comunicaba, el gobierno a veces no comunicaba a algunos municipios, y hoy, bajo esta lógica de comunicar, de, como tú dijiste, las nuevas tecnologías, que tienes toda la razón, ¿qué piensa Paco Mercado de la inteligencia artificial? Y tú más que nada, pues estuviste una preparación en el ITAM, en la náhuac, o sea, traes una tecnología actualizada, pero ahora migrarlo al gobierno. Mira, ¿Qué debemos hacer con la inteligencia artificial? y nada más para puntualizar que justo dices que comunicar, pero también es comunicar y trabajar. Claro, Porque hay, sí, hay sí, sí. muchos, hay muchos Que gobernantes comunican, que comunican muchísimo, pero sí, no trabajan. tienes razón. Muchos discursos, si escuchamos una oratoria y entonces, y dices, oye, pues habló de una manera... Voy a salir, voy a encontrarme Claro, una utopía, la mejor ciudad del claro, mundo, y ya ves claro. baches, ves esto. O sea, es Sí, comunicar y trabajar. comunicar y Muchos, trabajar, tienes y razón. muchos políticos actuales, así Sí. lo digo, piensan que comunicar o sea, y así lo hacen, comunicar sin trabajar, ya mientras yo sea Sí, una cara claro, bonita, comunica claro, bien, venda claro, bien, claro. la gente me perdonará que no trabaje. Y de la pregunta que me hacías, a mí, y te lo confieso, y eso Sí. que podría considerarme joven, me costó un poco esta parte de la inteligencia artificial de yo saber si la uso o no. Al principio yo tenía estas dudas como Ese decir, debate. si la uso me voy a volver menos inteligente Claro. o voy a perder esta capacidad mía Sí, de sí, discernir esta sí. humanización o me voy a hacer flojo. Claro, claro. Lo dudé, lo pensé, pero después justo, hoy estoy tomando mi segunda maestría en el INAP Sí. y un maestro muy bueno que tengo ahí me dijo, yo diario utilizo la inteligencia artificial para resumir mis textos, porque hay textos que a lo mejor de 300 páginas y 100 son paja, me ayuda a hacérmelo 200 y diario lo leo. Una eminencia, uno de los señores más inteligentes que conozco. Y dije, bueno, si él lo hace, Sí. te lo juro que él me lo platicara, dijo, si él lo hace, pues y siendo una persona muy inteligente, muy capaz aparte, Sí. porque yo no lo haría, ¿sabes? O Sí, sea, sí, 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 no tienes entonces razón. lo empecé a hacer y creo que yo que también, por ejemplo, doy clases y así, creo que con los alumnos la inteligencia artificial nos tiene que ayudar a Sí, guiarnos, claro, a ayudar, facilitarnos, Sí. no a reemplazarnos, porque Sí. también la gente que ya no sabe hacer un escrito, Sí, no todo, sabe hacer un todo lo hace a oficio, través de... pues tampoco es reemplazar tu cerebro, sino es cómo llevarte, cómo... Es una herramienta que tenemos que aprovechar. Yo entré en el mismo conflicto que contigo, Paco, el mismo conflicto que tú tenías de la inteligencia artificial. Al dar clases también, obviamente, como resumir un libro o alguna exposición, entonces el mismo conflicto porque leí un estudio, que el riesgo es que perdamos nuestro pensamiento crítico y el artículo decía que veían que el pensamiento crítico en Europa pensaban en un estudio iba a salir de un 40% porque leen 40 libros, 50 libros al año y salió del 2%. Cuando un autor, David Pastor Visco, español, dice, bueno, en México tenemos menos de 1% en base a nuestra lectura. El mismo conflicto que tú tienes, dije, bueno, si yo me meto a la inteligencia artificial, entonces puedo volverme, mi pensamiento crítico puede irse borrando, pero creo que tiene mucho que ver que si durante años has tenido el hábito de la lectura, de la lectura, de la lectura, y solo lo utilizas, como tú dijiste, solo lo utilizas para resúmenes, solo lo utilizas para Como contextualizar, herramienta, pero ya traes un bagaje jurídico y cultural, o sea, ya traes una formación, entonces creo que ahí sí es válido, pero creo que no es válido al revés. Nunca has leído ni El Principito, no has leído nada y entonces quieres hacer todo con ChatGPT, con Gemini. ¿No crees que ahí sí sería el riesgo? Ese es el mayor riesgo, gente. Es el mayor Las riesgo. nuevas generaciones, Sí. gente, chavos que van creciendo Sí. y que a lo mejor apenas están entrando en este mundo donde son una esponja, donde se deben cultivar, donde Sí. deben leer estos libros. Tú mencionas algunos que son fundamentales Sí. y no, o sea, todo ChatGPT, todo, bueno, te voy a decir algo, ya Sí. apenas ayer hablaba con un adolescente de 18 años, no, ChatGPT ya es antiguo, ya esa ya no, Sí, ya, la desinstalé, ya sí. esta ya no me da lo que yo quiero. ¿Qué utiliza ahora? Ahora Claire, o una nueva así, Sí, o una Rogue, sí. china así, que ya no está ya más actualizada y no tiene no sé qué, o sea, ya O sea, ya está volando esto. está volando esto. Entonces, sí creo que al final del día, ¿cuál es
ahorita otro caso de éxito que hayas tenido, por ejemplo, ya me hablaste del deporte, ese deporte comunitario que es un buen proyecto, que creo que nos decía el director del YAPEM, que la idea de estos premios YAPEM es hacer un laboratorio de políticas públicas y que se comparta, socializar todo ese conocimiento a los 2.400 municipios, que por cierto no han entregado el premio 2025, esperemos que ya se pueda entregar porque los municipios finalmente es un trabajo, o sea, lograr un premio del YAPEM, tienes que hacer un diagnóstico, tienes que dedicarle horas y creo que finalmente esas buenas prácticas se tienen que reconocer y visibilizar. Y lo más gratificante de todo esto es que justo después el director ahí del YAPEM le gustó mucho el proyecto que se hizo ahí en Tlalnepantla del tablero de control y invitó a otros municipios a que yo les pudiera explicar cómo fue, cómo lo instalamos, cómo lo desarrollamos desde cero. Y muchos municipios se han acercado a preguntarme, oye Paco, ¿cómo podemos hacer su municipio? Oye Paco, ayúdame. Oye Paco, me gustaría, tengo el interés. A lo mejor no así, pero quiero instalarlo en mi municipio. Tal vez no la misma población. Exacto, a lo mejor es un municipio de 50,000 personas, de 100,000 personas, no tienen que Tlalnepantla. Pero el saber que tu trabajo y que el trabajo, porque no es mío, sino es de toda la Dirección de Planeación y de todo el Ayuntamiento de Tlalnepantla, es bueno y otros municipios lo quieren copiar o lo quieren integrar, es un orgullo que la verdad vale oro. Sí. Ahora, entrando en algún punto interesante que son los hábitos, ¿qué tanto los hábitos para Paco? Tú que tienes 28 años, pero un mensaje a los adolescentes, ¿qué tan importantes son los hábitos atómicos? De a veces este nuevo libro, todo eso, o llamémosle hábitos. ¿Cuáles consideras que son los principales hábitos que un joven que está, digamos, ya entrando a la universidad, su primer año, o desde la adolescencia, cuáles son los hábitos que sí o sí tienes que tener? Ya lo decías tú muy bien, leer. Uno. Creo que leer es fundamental y hay lectura para todo. Claro. Por ejemplo, yo no lo podría a lo mejor imaginar, pero me encanta la poesía. Claro. Me encanta un poco la lectura más mágica. Mi libro favorito es La Tregua, de Benedetti. Me robaste las palabras. Cuando dijiste poesía, lo que llegó Benedetti y llegó el de Hagamos un trato, ¿no? La Tregua, obviamente, que se hizo hasta película. Bueno, lectura, poesía. ¿Y otro libro que te guste? Por ejemplo, Rayuela de Cortázar. Pero es muy complicado, ¿no? Pues, o sea, lo lees al inicio y lo abres al final y es un libro que lo puedes... Yo lo he leído de corrido, como de mitad y después otra mitad. Luego como el libro te va diciendo que te saltes de página. Es una obra de arte. Es un Picasso. Sí, es un Picasso. Un libro, yo lo diría. El libro de Rayuela de Cortázar, también otra recomendación que nos hace Paco. Un último libro. Un último libro, ya te decías tú El Principito, que me encanta también, pero de Hemingway. Hemingway, híjole. Me fascina también. ¿Cuál de los dos? Que libro ¿Por qué doblan la...? Porque las mujeres, te justo decir la palabra en inglés de How to Get Attracted with a Woman. Justo leí, luego leer, pero en inglés ese libro, porque también a veces me gusta leer. No, Hemingway me encanta. Solamente yo creo que la parte trágica, ves que su abuelo creo que se suicida con una escopeta, Hemingway también, pero es alguien que la verdad... Su historia, la verdad, sus libros, ¿no? Y toda su vida, la parte que pasa allá en Cuba, todo eso. Pero Hemingway me encanta también. Y obviamente, bueno, yo era muy fan, y creo que los niños, ¿no? Del Señor de los Anillos. Claro. Tolkien, si bien es un personaje polémico, si lo vemos con los ojos actuales hoy del siglo XXI, todo ese tema que tenía de la blanquitud, pero sus libros son obras maestras de la fantasía. Lectura, hábito. Segundo. El deporte, sin duda. Deporte ahí, cualquier deporte. Cualquier deporte, gimnasio, correr, lo que sea, fútbol, básquetbol, 20 minutos de actividad, 3 veces a la semana. Exactamente, tú fuiste director del deporte. Entonces, la recomendación a alguien que va iniciando... 20 minutos al día, 3 veces a la semana. Y con eso es suficiente para tener una vida saludable. Saludable. Si después quieres explotar otro tipo de capacidades, bueno, pero con eso es totalmente... Eso es lo básico. Lo básico. Ok, el deporte y Dormir muy bien. Hijo, el dormir. A mí me cuesta y no lo hago, pero tampoco lo hago. Es impresionante. Hoy dice mi reloj que dormí 3 horas. Pero llega y se vuelve, la Matrix vuelve obviamente a despertar, porque me encantan estas pláticas. La verdad estoy disfrutando mucho esta entrevista, Paco. Perdón que pero ahorita me vino a la mente y creo que yo lo leí de niño y lo leí de joven, Batallas en el desierto. Okay. ¿Quién no se enamoró de niño, tuvo un crush con alguna persona mayor o algo? Creo que... Sí, es el libro. Insomnio. Así como un ping-pong, dime, ¿qué significa para ti?
Todos los días. Digo yo también. ¿Por qué? O sea, dime por qué. ¿Cuál ha sido tu respuesta? ¿Por qué te quedas con ideas? O sea, mi respuesta ha sido que después de 20 años mi mente se queda pensando. Yo creo que es eso, o sea, creo que a veces las personas como tú, como yo, Sí. que creo que somos tan activas, es difícil apagar nuestro cerebro, Sí, esa es la realidad. sí, he visto higiene del sueño, la clínica del sueño en la UNAM, las pantallas azules, obviamente determinarlas, pero sigues con esas ideas, seguimos soñando, ¿no? Y le decían a Eduardo Galeano, ¿de qué sirven las utopías, no? Y el maestro Eduardo Galeano dice, las utopías sirven para seguir caminando, para ver el horizonte y seguir caminando. Somos personas que obviamente buscamos más allá y pensamos fuera de la caja. Y yo creo que por eso tu cerebro sigue activo, ¿no? Totalmente. Después dijimos, lectura, correr, dormir bien, que bueno, pues ahí Una tenemos buena alimentación alimentación. es importante. A veces la gente piensa que el alimentarse bien representa un tema económico Sí, y por sí, supuesto que es así sí, también. sí. No podemos ver desde esa parte, ignorarlo, pero se puede también a Sí. veces intentar comer un poco mejor y Sí, evitar azúcares, sí. El evitar azúcar el dicen que es azúcar, el más refresco. adictiva, 5 veces más adictiva que la cocaína, el comer azúcar. Es una realidad que el comer bien implica, y se habla también desde un privilegio de las personas Sí, que tienen el acceso a poder llevar ahora la vida fit, como le sí, dicen. sí, Es un poco una parte, sí, de esta old new money sí, blanquitud, sí, no lo podemos negar, pero creo que el gobierno, y ya no a lo mejor el gobierno municipal, sino gobiernos federales, sí, sí. la ONU, la OMS, tiene que ver la manera de cómo ayudar a evitar que desde muy temprana edad hay una relación muy estricta, si tú la ves, y muy estrecha de cómo la pobreza repercute también muchas veces en la mala Claro. alimentación, azúcares, esto, las cosas más baratas, Azúcares. las más accesibles, lamentablemente Sí. para esas personas, tienden mucho a ser Ah, siempre la peor. hay un debate, Paco, por ejemplo, que en el Oxxo llegas y tiene 3 sellos, ¿no? El ponerle los sellos, yo lo sigo procesando, creo que tiene ventajas, ¿no? Porque, bueno, te está diciendo lo que tiene, ¿no? Pero ¿crees que estamos todavía preparados a esa cultura o apenas Y estamos que aparte los entrando? 3 sellos es, ahí te Es, diría yo, porque está debatible. tengo entendido que Sí, los sellos no es solamente por la porción completa del producto. sí, Hay productos que vienen menos porción o la porción es menos y sí, entonces a lo sí, sí. mejor sí tienes sellos si te comes todo el paquete. Claro, claro. Entonces creo que no tenemos que satanizar los alimentos, pero sí el comer bien Comer bien. definitivamente Y es equilibrio, ¿no? equilibrio. Equilibrio porque te puedes dar un gusto de vez en cuando de comer, obviamente, glucosa, ¿no? Si terminaste una prueba de alto rendimiento, pues obviamente hasta la nutrióloga te Y dice, también es responsabilidad de los padres. Yo tengo muchos amigos que ahora empiezan a ser padres sí, y que desde muy temprana edad no le dejan a sus hijos, a sus bebés, consumir azúcar claro, y eso hacen que haya niños de 12, 13 años que no hayan probado el azúcar y que no claro, tienen esa adicción que como tú le porque dices, nunca la peor, probaron, nunca la probaron. claro. Entonces tenemos el deporte, la lectura, comer bien, sueño. Y hacer lo que te gusta. Yo diría Eso hobbies. es Porque exacto, ya me hacer vas, lo que te oye, me gusta. exiges mucho, pero también, Sí, oye, que si te gusta la patineta, si te gusta ver sí, anime, si te gusta salirte sí, a pasear, si te gusta ir al cine, haz lo que te disfrutes. Tenemos sí, muy poco tiempo en este plano sí, como sí, para no sí. hacer lo que nos Sí, gusta. yo creo que ya vamos estando en las conclusiones, pero parte de eso, Paco, que la verdad hemos disfrutado esta plática, saliendo obviamente de varios contextos, tocando varios temas. El día de hoy tocamos bastantes temas, pero ¿qué significa para ti, por ejemplo? Vamos a jugar un ping-pong, si me lo permites. Por favor, Felicidad. mi familia, Hijo, sí, la familia es el origen. Deporte, mi vida, América, casi mi vida, casi mi vida. Lakers, gran entretenimiento, política. lo que soy, todo lo que soy, Ok. Pareja, una gran compañera, em, la lectura, una mejor compañera, la muerte. a todos nos va a tocar. ¿Cómo vives en el presente? O sea, muchas veces Eckhart Tolle dice el aquí y el ahora, pero es muy fácil leerlo. Pero a veces estamos en el futuro, en el pasado. ¿Dónde vives más? En el futuro, Sí, en el futuro. ¿Y cómo regresas al presente? pensando en que hay que trabajar en el presente Sí, para mejorar el futuro. sí. Estaba leyendo eso que tú dices. Si tú trabajas, no te preocupes del futuro. Trabaja un buen presente y tu presente te va a dar un buen futuro. Hay veces, Rafa, que me dicen, oye, este problema, en una semana, le digo,
ya será problema del Paco del futuro, déjenme resolverlo de ahorita Sí. y ya vemos lo del futuro. Tienes un gran reto en Tlalnepantla, es un municipio obviamente que tiene grandes retos, pero ¿cómo, cómo llevar, o sea, cómo resuelves esos grandes retos? O sea, este conocimiento que has tenido, la experiencia, es una suma de todo. ¿Cómo? Creo que es una suma de todo, yo te lo decía antes de empezar a grabar, cuando sale uno de la carrera, si bien tiene las Claro. herramientas, las bases y estudiar es fundamental, te hace falta la experiencia. Sí, sí. Y entonces creo que el seguir estudiando todo el tiempo, yo te lo decía, salí de la carrera y luego me metí a la maestría. Estuve 2 años inactivo, me sentía raro, luego me metí a otra maestría en la que ahora Sí. estoy cursando. Más la experiencia que puedo tener, el oficio, tanto político como administrativo, que vas adquiriendo, creo que eso te va a permitir siempre tener, si no la razón, un poco de mayor capacidad para poder llegar a la misma. Sí. Me acuerdo una vez que fui a tu oficina, director de deporte, y tenías varias imágenes de deportistas. Visualización. Eso, yo creo que es siempre el pensar, el saber dónde quieres llegar, a dónde quieres estar, te ayuda visualizar. muchísimo. Si no tenemos metas Sí. en la vida, Sí, sí, si no hay metas, no, no hay vida. definitivamente no hay vida. Visualizar, yo creo, tu ritual, por ejemplo, si me permites, mi ritual es me despierto, hago una oración, medito, visualizo 5 minutos y me voy a hacer ejercicio. Yo tengo que hacer ese ritual. ¿Cuál es el ritual de Paco? Yo la verdad y malamente despierto y veo el celular para ver si hay pendientes, Sí. todo, qué pasó. Para ver si me mandó un mensaje el maestro Raciel. y a Sí, ver sí, qué sí, tengo sí, que sí, hacer. sigo vivo, todo. Y ya después empieza mi día. Sé que es una mala Sí. costumbre, pero también tengo que admitir que Sí. la tengo. Sí, bueno, sí, también el celular creo que entra ahí en eso. Pero la visualización creo que es algo importante y hoy grandes autores, Tony Robbins, Brian Tracy, si lo crees, lo crees. O sea, la visualización tiene un gran poder, pero yo creo como tú dijiste al inicio, o sea, sí comunicar, gobernar, pero trabajar. O sea, trabajar, tienes que trabajar al final del día. ¿Y cómo haces el equilibrio para que Paco tenga su espacio, sus hobbies? ¿Es difícil? Claro que es cuando estamos en una responsabilidad como la que hoy tengo el placer de poder tener. Claro. El tiempo es breve y el tiempo también que puedes para poder disfrutar es muy corto, pero siempre los fines de semana o siempre Sí. que puedas hacerte un espacio, yo siempre cuando me dicen, oye, que tú hazlo, Claro, porque claro. sí, claro que el trabajo es importante, la responsabilidad es importante, el tener un mejor futuro es importante, Sí. pero si llegamos a los 60 años y fuimos amargados porque no hicimos lo que nos gustaba, pues creo que no vivimos. No vivimos, entonces ¿de qué valió la pena al final del día? Sí ¿no? puedes llegar a los Claro. 70 años siendo Sí. un empresario y hiciste los millones que querías Claro. y volteas, ya no tienes las piernas para poder subir, ya no Sí. tienes lo que quieres viajar, ya no puedes hacer lo que Y ya querías. no fuiste feliz. Exacto. Fíjate algo para ir cerrando, Paco. Bueno, primero tus redes sociales, si nos puedes compartir. Es Paco Mercado en todas, en Instagram, en Facebook, Twitter, todo es Paco Mercado. Todo tal es cual, Paco Mercado. Todo es Paco Mercado. Ok. Y ahora, me causó conflicto esta nota de ayer. O sea, en la mañana desperté, como tú dices, y viendo las noticias también, parte del ritual, y vi que en la Cámara de Diputados se aprobó, pues que después del horario laboral ya no puede haber este tema de mensajes. Pero es difícil en la administración pública, Paco. O sea, es complicado. Y me lo mandó alguien que trabaja conmigo. Y la verdad me causó conflicto. Yo sé que, pero obviamente el servir a veces nos da el 24/7. Entonces, 24/7, pero a veces, ¿cómo hacer ese equilibrio? Yo creo que el político que está dispuesto a servir y de manera correcta a su sociedad, a su comunidad, sabe que esto es el ser político, Sí. no digo ser administrador, Sí, ser sí, sí, político es una tarea 24/7, Sí. 365. Y tú mejor que nadie lo sabes, Sí, amigo. Sí, sí, sí. Sí, obviamente al final del día creo que es por servir al municipio, más territorio, seguir trabajando y más que nada los retos que tienes. Pues bueno, un mensaje final que les quieras decir a nuestros amigos. A ti, antes que nada, agradecerte esta Gracias. invitación, una plática muy amena. Gracias por darle oportunidad a los jóvenes que puedan expresarse. Te lo digo, creo que por todos los que represento, muchísimas gracias. Y a tu público, pues que le echen muchas ganas. Como les digo, sí, esfuércense, sean disciplinados, hagan deporte, cultiven la mente, pero también disfruten. Yo, si algo me queda muy claro es que la vida es muy corta como para hacer cosas que no nos gustan. Entonces, todo lo que hagan, háganlo con mucho gusto. Muchas gracias, Paco. Pues una excelente plática. Tocamos muchos temas. Y bueno, recuerden que tenemos una cita todos los martes a las 7 de la noche. Diálogos con causa. Y hoy vimos varias causas. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias.